De lunes a viernes, de 9 a 12, Daniel Tonietti hace Siempre es Hoy, la mañana de la 530. Somos información, somos radio, AM 530. Toma aire. Bueno, hubo una importante reunión en Puerto Madero, en el barrio más nuevo y más caro que tiene la República Argentina, la ciudad de Buenos Aires, convocada por el presidente electo, ¿no? Convocando a diferentes actores sociales en su cruzada contra el hambre, donde estuvo el presidente, estuvo quien va a ser su ministro del área, estuvo el conductor y animador Marcelo Tinelli, estuvieron representantes de la iglesia, estuvieron representantes de la industria alimenticia, de organismos de derechos humanos también. De organismos de derechos humanos estuvo Pérez Esquivel, estuvo Estela de Carlotto. Estela de Carlotto, y estuvo también Antonio Aracre, es el CEO de la empresa Singenta. Antonio, mi nombre es Daniel Tonietti, lo saludamos aquí en la mañana de AM 530 Somos Radio. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Daniel, mucho gusto. Bien, muchas gracias por atendernos, Antonio. Bien. Bueno, primera pregunta, ¿cómo vivió la experiencia de haber participado de ese encuentro en contra del hambre el viernes pasado, convocado por el presidente de la Nación electo? Fue un encuentro muy positivo, Daniel, fue una primera reunión, obviamente, y rescato la transversalidad que tuvo, la posibilidad de juntar en una misma mesa a sectores tan divergentes en algún punto, o que no estaban acostumbrados a sentarse y discutir sobre un mismo tema, como pueden ser los organismos de derechos humanos que vos mencionaste, la CGT, etcétera, con entidades gremiales agropecuarias y con cámaras de alimentación, empresarios. Me parece que en ese sentido rescato la intención del presidente electo de lograr un consenso sobre un tema que nos preocupa y nos debería ocupar a todos, como es el hambre de los chicos y los jóvenes en nuestro país, ¿no? Antonio, ¿cuál puede llegar a ser su aporte, usted como presidente de Singenta, como ciudadano? Me imagino que es un tema que evidentemente lo interesa o le interesa, y como funcionario de una multinacional como el caso de Singenta, ¿cuál podría llegar a ser el aporte para combatir el hambre? Yo presenté hace más o menos 2 meses una propuesta, Daniel, que consistía en buscar una solución a la cuestión del desacople de la dolarización de los alimentos para el sector más vulnerable, que es el de los chicos y los jóvenes, que calculamos en un 10% de esa población están bajo una situación de indigencia, que nos pone más o menos en una cifra de 1,5 millones de chicos y adolescentes. Y el proceso macroeconómico de deterioro que tuvo la Argentina en los últimos 2 años llevó a que esa misma dolarización eleve los precios a un nivel que los pone fuera del alcance de ese sector tan vulnerable. Entonces proponía que se generen cooperativas de producción de alimentos en las barriadas de las ciudades más importantes, como el conurbano de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y esas cooperativas podrían producir alimentos basados en cierto grado de especialización, en algunos casos huertas, en otros casos granjas, criaderos de pollo, molinos para generar harina, prensas para aceite y leche. A veces cuando vos pensás en la cantidad de kilómetros que recorre un litro de leche desde Córdoba hasta el conurbano y el costo que tiene eso, te das cuenta que, digamos, hay toda una situación de intermediación en la cadena que para esos sectores vuelve a los alimentos muy poco accesibles. Entonces, si pudiéramos lograr generar esa producción de alimentos en las barriadas con cooperativas, y que las empresas que estamos vinculados al sector podamos contribuir con nuestros insumos para que esas cooperativas puedan producir los alimentos en un sistema de economía social, estaremos de alguna manera contribuyendo no solamente a mitigar el hambre, sino también a generar empleo en esas zonas que son muy afectadas por la situación económica de crisis que vivimos hoy. Antonio, estamos hablando con Antonio Aracre, el CEO de Singenta. Si usted tendría que explicar el hambre en la Argentina y la pobreza en la Argentina, ¿cómo lo haría, digamos? ¿Cuáles son para usted las razones por las cuales hay personas que tienen hambre y hay personas que son pobres? Bueno, Argentina
si uno recorre los últimos 50 años, ha tenido momentos de mejoría macroeconómica y momentos de deterioro macroeconómico importante. La indigencia normalmente correlaciona de manera más alta cuando la situación macroeconómica está peor. Hoy creo que en diciembre va a rondar en 10%, pero en los mejores momentos de la macroeconomía tenía un piso del 3%. Eso es mucho mejor que un 10, está claro, pero de todos modos hay una indigencia estructural en la Argentina que hay que eliminar. Y la indigencia, desgraciadamente, correlaciona con esa cuestión de la mala nutrición y del hambre. Entonces yo la calificaría como consecuencia de el deterioro macroeconómico en la Argentina, pero también, si querés, con una cierta indiferencia de la población en general, de la sociedad en general, hacia este tema. Por eso es que si alguien me pregunta, bueno, ¿por qué a mí me interesa? Y creo que desde el lugar que estoy, por la empresa, en el tipo de empresa en la que estamos, en la sociedad que nos toca vivir, y ser indiferente tiene algún ribete de inmoralidad, me parece a mí, ¿no? Bien, entonces yo desde ese lugar me involucro. Estamos hablando con Antonio Aracre, el CEO de Syngenta. Tengo entendido que usted tuvo la oportunidad de reunirse de modo privado con Alberto Fernández para contarle su propuesta. ¿Es así? ¿Me lo puede confirmar, desmentir? No, Daniel, nunca me reuní con él. No, la verdad que no. ¿Con Daniel Arroyo sí? Con Daniel Arroyo hablamos en algunas oportunidades telefónicamente. Él está al tanto de la propuesta, le gusta. O sea, nunca se reunió con el presidente, con Daniel Arroyo habló por teléfono. Hablé por teléfono en algunas oportunidades. Bien, en algunas y quedamos oportunidades. en reunirnos pronto. Sí. Bien, y pregunta puntual, usted recién relataba que en algún momento la indigencia en la Argentina era del 3% y que ahora está cerca del 10%. Sí, calculamos que va a estar, o sea, la última medición es del 7,7%, claro, pero calculamos que en diciembre va a estar entre el 9 y el 10% aproximadamente. Bien, ¿y usted qué le adjudica que haya pasado del 3% al 10%? Digamos, en el medio, ¿qué pasó? No, cuando vos mirás una serie histórica de 50 años, sí, en los momentos donde la macroeconomía, es decir, inflación, desocupación, crecimiento, claro, del PBI, están mejor, la indigencia baja. Pero la macro no es una cuestión autónoma, digamos. Se supone que la macro tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Absolutamente. Claro. ¿Y cuáles fueron las políticas públicas, digamos? Mira, yo creo que este gobierno que termina tuvo una marcada intención de reducir significativamente el déficit fiscal, claro, buscar el equilibrio fiscal, casi te diría obsesivamente, lo cual es muy bueno porque un país necesita disciplina fiscal. Sí. Pero con esa misma obsesión olvidó completamente, casi te diría con indiferencia, otros dos aspectos importantes de la economía. El más importante, diría yo, es el déficit de la balanza corriente, que provocó esa hiperdevaluación que tuvimos en los últimos 18 meses. Digamos, todas estas políticas de restricciones al movimiento de capital y del movimiento de divisas se podrían haber puesto, no sé, 2 años atrás, o podríamos haber salido del cepo hace 4 años de una manera más gradual, y hoy estaríamos en una situación de deterioro económico mucho menor, y por otro lado hubiese eso también deteriorado mucho menos la actividad económica y la producción industrial y el consumo, que son factores que hacen que la economía funcione y que no necesites poner tasas de interés del 80-90% claro, para contener al capital y a la inflación, que definitivamente matan cualquier intento de modelo productivo, ¿no? Bien, estamos hablando con Antonio Aracre, es el CEO de Syngenta, que fue uno de los panelistas, colaboradores que se presentó en el plan contra el hambre multisectorial que presentó el presidente electo Alberto Fernández. ¿Qué tal, Antonio? Nicolás Fiorentino lo saluda. Quería consultarle, usted en su momento había hecho esta propuesta que después un poco se fue desinflando, de que las alimenticias donen el 1% de su producción. Quería saber en qué había quedado eso, si había hablado con algunas otras alimenticias, si lo había hablado con algún representante del futuro gobierno, si cree que es mecanizar una propuesta así, que me cuente cómo está eso. Bueno, no hablamos específicamente de esto en la reunión del viernes.
sí quedó claro que había que operacionalizar distintas alternativas de economía social y que todos íbamos a tener que poner el hombro. Implícitamente se puede entender que eso requiere algún tipo de contribución. Yo no me ato a ninguna propuesta, honestamente me parece que puede haber cosas muy superadoras a esas, y la idea es poder conversarlas y que veamos la mejor manera de ponerlas en práctica. Creo que lo más interesante de lo que se habló el viernes es que esto debiera ser una política a largo plazo, independiente del partido político y del gobierno de turno, y ese me parece que es el mensaje más inspirador para sumar voluntades y que nadie, o mejor dicho todo el mundo, no importa de qué lado de la grieta esté, se interese y se inspire para terminar con este flagelo inmoral que es el hambre de los chicos y los jóvenes en Argentina. Una de las cosas que suele subrayar siempre el presidente electo Alberto Fernández con respecto a la situación de crisis alimentaria, del hambre, y también atado de alguna manera a la inflación, es la concentración que hay en muchos mercados, incluso en el mercado de las alimenticias hay escenas ya no de concentración, sino directamente monopólicas. No lo digo yo, lo dice Alberto Fernández, por eso lo subrayo. Quería saber, según su visión, cuál es la situación del mercado alimenticio desde esa óptica, desde la óptica de la concentración, y se cree que puede ser una buena herramienta trabajar sobre esa desconcentración justamente para mejorar el precio de los alimentos. Estoy totalmente a favor de la competencia, de la libre competencia, y de generar que la mayor cantidad de empresas estén interesadas en trabajar en los distintos rubros, y creo que la concentración económica es uno de los factores que distorsiona la economía en un país. Yo no creo, la verdad, honestamente, que el mercado alimenticio sea el mercado más concentrado de la Argentina. Me parece que tenemos algunos otros ejemplos donde la situación de concentración es más por ejemplo, ¿cuál? No sé, por ejemplo, de las comunicaciones. Coincidimos. Algunos, pero por los panificados están concentrados, los lácteos están concentrados, el aceite está concentrado. Algunos segmentos dentro de la alimentación pueden estar más concentrados que otros, pero poner a la alimentación como un gran conglomerado concentrado por ahí es un poco... Las golosinas están concentradas. Yo le estoy dando algunos ejemplos. Claro, si usted va al supermercado, por ejemplo, Antonio, con su familia, con sus hijos y demás, y se para frente a la góndola de lácteos, ¿usted tiene muchas opciones o pocas opciones? Sí, pero debe haber como 4 o 5, ¿no? Por lo menos. Y a mí me parece que no, Antonio. ¿No? Y no sé, depende a qué supermercado vaya, pero generalmente los supermercados tenés una opción o una opción y media. Y 2 máximo. 2 como máximo, ¿no? En general, después obviamente tenés marcas más pequeñas y demás, pero claro, hay un nivel de concentración muy alta en la economía argentina, ¿no? En las comunicaciones también, En las comunicaciones también, me alegra que ponga las comunicaciones general, me alegra que usted ponga las comunicaciones como algo que esté concentrado. Nosotros acá lo decimos siempre, y dicho sea de paso lo padecemos también. Claro, exacto. No, yo estoy a favor. Me parece que a veces cuando los mercados se concentran demasiado, esto es lo que se estudia de la economía, ¿no? Claro. La rentabilidad es escasa y las empresas necesitan sumar masa crítica para diluir costos y lograr una rentabilidad mínima y aceptable. Cuando la rentabilidad es muy alta, enseguida aparecen nuevos competidores queriendo competir en un mercado. O sea que habría que analizar eso también. Pero si vos me preguntás a mí conceptualmente, Daniel, yo estoy a favor totalmente de la competencia y de que haya la mayor cantidad de actores posibles en todos los mercados. Y creo que en ese sentido... Pero eso en Occidente, usted lo sabe, Antonio, que me imagino que por lo que yo estuve leyendo de usted, es una persona con una formación académica, tiene maestrías y demás. Usted sabe que en Occidente eso está regulado a través de una ley, digamos, el nivel de concentración de los mercados. Por ejemplo, claro, para usted ser miembro de la OCDE, que sería como el mundial de los países económicamente desarrollados, la OCDE, no sé si usted coincide con ese razonamiento, si usted tiene más del 30% de cualquier mercado, telecomunicaciones, lácteo, computadora, el que pida, si usted tiene más del 30% de cualquier mercado, en la OCDE lo señalan como posición dominante. Digamos. Correcto. Así funciona. Pero déjame darte un ejemplo, Daniel. La comisión que regula la competencia en la Argentina es de las peores del mundo, no en cuanto a su funcionamiento, no me malinterpretes, que seguramente debe haber gente muy capaz,
pero la regulación hace que cuando una empresa adquiere o se fusione con otra, Sí. es de los únicos 3 países en el mundo, Argentina y 2, creo, países más, que si no me equivoco son de África, la autorización es posterior a la transacción. Sí, claro. En todos los países del mundo... Bueno, ha desarrollados, pasado con lo que usted está contando ha pasado con las cervezas, ¿no? Creo que una multinacional de cerveza en Argentina, habría que fijarse los números finos, pero tiene el 50-60% del mercado. Sí, entre dos empresas en cervezas tienen casi el 80%. Tienen casi el 80%. Entonces, además, imagínate. Eso ocurrió, Daniel, no solamente en la cerveza. Claro, Todas las pasó la cerveza, pasó las telecomunicaciones. Entonces, creo que ahí hay un trabajo importante, donde se puede regular mejor y donde se puede cambiar mejor. Insisto, somos el único país del mundo, de los medianamente importantes, que tiene una norma absolutamente vieja en ese sentido. Bien. Y creo que eso es algo donde el próximo gobierno puede mejorar, sin lugar a dudas. Bien, le pregunto, recién hablaba, usted calificaba el flagelo de la pobreza, ¿no? Yo le anticipo que no comparto calificar a la pobreza como un flagelo. Para mí es un drama, y es un drama político, ¿no? Pero bueno, no importa, más allá de la cuestión... Puedo dar una pequeña explicación, si querés, pero más allá de la cuestión semántica, Sí, okay. le quiero decir, ¿por qué no se califica tampoco como un flagelo la concentración de riqueza, digamos? ¿Por qué no se reflexiona en los mismos términos sobre la concentración de riqueza? Es que me parece que es la cara del otro. No me quepa ninguna duda de eso, pero como generalmente los encuentros son sobre la pobreza y no sobre la riqueza. Bueno, porque creo que los gobiernos son los que tienen que, digamos, hacer reformas fiscales progresivas y progresistas que hagan que se redistribuya la riqueza y se logre una menor concentración y una sociedad más justa. Me parece difícil que una mesa o un consejo regule en ese sentido, aunque por ejemplo el presidente electo habló de tener no me acuerdo ahora cómo se llamaba, una especie de consejo económico y social, ¿no? Hacer un pacto económico y social, sí. Donde distintos sectores se puedan sentar en una mesa y discutir sobre cuestiones de precios, de impuestos, en fin, de distintas cosas, y cómo lograr un modelo económico en la Argentina que sea más justo, más progresivo y más... Porque la Argentina es un país, no sé si coincidimos, Antonio, la Argentina es un país rico, ¿no? Es un país además subpoblado, es el 10º país del mundo, casi que nos autoabastecemos de todo, es un país con pocos habitantes, es un país pocos países en el mundo. Daniel. Es un país poco industrializado. Sí, no logramos claramente producir más valor agregado en nuestras exportaciones, que está muy bien que podamos... El modelo, yo estoy absolutamente a favor de tener un modelo agroexportador que nos dé las divisas que necesitamos para poder crecer, pero hay que complementarlo con un proceso de industrialización que genere trabajo y que genere más exportaciones todavía, para que lo que pasó en los últimos 18 meses con el déficit de la balanza comercial no vuelva a ocurrir. Y eso es lo que ese trabajo pendiente, digamos, ¿no?, que tenemos. Hay algunos sectores dinámicos como Vaca Muerta que pueden traer el conocimiento, que pueden traer, pero se necesita también industrialización dura, que es la que más empleo genera, ¿no? Antonio, discúlpeme, Sergio Wisniewski lo saluda. No tengo muchas oportunidades de hablar con una persona como usted, que es especialista en el tema. ¿Por qué en la Argentina son tan caros los alimentos si no es por la concentración, y que es uno de los motivos principales del hambre, ¿no? Tan caros los alimentos en un país como la Argentina. Por esto mismo que mencionaba Daniel, de que tenemos un país subpoblado, entonces el consumo interno, por ejemplo, a diferencia de Brasil, es muy bajo, y la mayor parte de los insumos para los alimentos se exportan. Eso hace que la misma bendición de un sector que produce divisas sea de alguna manera nos presente el mismo desafío de esa gran dolarización que tienen implícitos los alimentos, porque la oportunidad que tiene es el mercado del mundo, no solamente el mercado en la Argentina. Y cuando se produce una debacle macroeconómica como la que vivimos en los últimos 18 meses por el déficit de la balanza corriente, esa dolarización impulsa el precio de los alimentos muy por encima de la inflación y hace que muchos sectores queden sin el acceso adecuado a esos alimentos.
¿Usted estaría de acuerdo con aplicar retenciones o alguna medida estatal para que no aumenten los alimentos en función del dólar? Yo estaría más de acuerdo en buscar un desacople específico para el consumo local que no sea a través de las retenciones, que me parece que son un impuesto regresivo porque se aplica indiferentemente al cultivo, indiferentemente a la zona, indiferentemente al tamaño del productor, y por lo tanto no me parece justo, y además en ningún otro sector de la economía se aplica sobre la venta bruta, sino que a todo el mundo paga impuestos sobre las ganancias. Entonces las retenciones no las veo honestamente como un factor positivo, sino como facilista en todo caso, ¿no? Y la verdad que las cosas fáciles no siempre son las mejores. Antonio, muy interesante conversar con usted, ¿eh? Realmente le agradecemos mucho la gentileza que ha tenido, se ha prestado al intercambio de ideas. Un abrazo muy grande, ¿eh? Un placer, gracias Daniel y al equipo, adiós. Muchas gracias, Antonio, ¿eh? Antonio Aracre es el CEO de Syngenta, una multinacional muy pero muy importante. Ha sorprendido la presencia de él tanto en la presentación de la lucha contra el hambre que se hizo en la Facultad de Agronomía, ¿se acuerdan? Creo que fue casi uno de los últimos único acto político importante que ha tenido Alberto Fernández en el periodo que va de las PASO a la elección, por un lado, y después se ha presentado el viernes en Puerto Madero, en lo que se presenta claramente que es una causa muy justa, ¿no? ¿Quién puede estar a favor del hambre, ¿no? Ahí está en Puerto Madero, ahí con la convocatoria multisectorial del presidente Alberto Fernández, con Marcelo Tinelli, con Estela de Carlotto, con sectores de la iglesia, con Pérez Esquivel también, y bueno, también multinacionales vinculadas a la alimentación. ¿Sabe quién faltaba en esa reunión? Antonio Aracre, creo que estuvieron movimientos, la CGT estuvo, creo que estuvo Héctor Daer de la CGT, también estuvieron movimientos sociales, ¿no? Sí, claro, de la CETEP. De lunes a viernes, de 9 a 12, Daniel Tonietti hace Siempre es Hoy, la mañana de la 530. Somos información, somos radio, AM 530. Toma aire.